Primero les voy a volver a preguntar, digamos, así lo que les preguntó los otros días Marcos, es decir, cómo se sienten, cómo andan, qué les gusta y qué no les gusta de lo que estamos haciendo. Así nos ayudan a modificar o perfeccionar, digamos, lo que estamos haciendo. En definitiva, todo esto es, digamos, una prueba para todos, digamos, esto es nuevo para todos, fundamentalmente para las partes intervinientes, digamos, nosotros y ustedes, nosotros quizás un poco más porque estamos acostumbrados al dictado de clase en forma presencial, y esto, bueno, nos ha cambiado totalmente todos los planes. Por eso, digamos, les pedimos disculpas de algunos inconvenientes que podamos tener o de algunos errores que podamos tener, y por eso les pido que ustedes, si algo que ven que se puede mejorar o que no es del agrado de ustedes, coméntenlo, intervengan y comenten, porque a nosotros nos gusta que nos comenten las cosas que a lo mejor uno cree que están bien y no están tan bien. Y así lo mismo también les pido durante la clase tomen la palabra y díganme, mire, profe, me parece que esto podría ser así o podría ser de otra manera, y si lo hago de otra manera, ¿qué pasaría? Hagan una relación más fluida entre yo que estoy dando clase y ustedes, así le van sacando más provecho a las clases y se van quedando con menos dudas. Bueno, vamos a comenzar. De aquí en más le vamos a dar, como ya le comentó el contador Ponzo, un análisis, digamos, de cuenta por cuenta, lo más importante a destacar en cuentas por cuenta, cómo se reexpresa a los efectos de que ustedes tengan ya una noción bastante avanzada de cuando les toque realizar los prácticos, tener una idea de cómo se o los inconvenientes o las partes salientes de cada uno de los rubros. No vamos a tocar la infinidad de rubros, sino los rubros más principales que se pueden presentar en una reexpresión de estados contables. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero ya les dije, es decir, interrúmpanme en cualquier momento cuando no entienden, cuando quiera que les diga algo, que se lo repita, etcétera, etcétera, no me molesta. Y en segundo lugar, hemos siempre pensado y hemos dado la reexpresión de estados contables, porque se recuerdan que el contador Ponzo les había mencionado que esto es independiente de los criterios de medición. O sea que la resolución técnica 6 es independiente del criterio de medición. El criterio de medición puede ser a valores corrientes, a valores históricos, y entonces esto no lo va a molestar ni va a estar por sobre el criterio de medición ni nada por el estilo. Son dos cosas separadas. Por eso, al ser dos cosas separadas, nosotros vamos a darle en los rubros, no con el criterio de medición vigente a este momento. Vamos a darle con los posibles criterios de medición que ustedes puedan encontrar. Así que cuando en algún momento, para X causa, alguna resolución cambie el criterio de medición de alguno de estos rubros, ¿no es cierto? Ustedes ya van a saber cómo trabajar porque le hemos trabajado independiente del criterio de medición. Es decir, vamos a trabajar, digamos, con los dos criterios más amplios, que son si el rubro está medido a costo de adquisición o si está medido a un valor corriente. ¿Se dan cuenta? Es decir, los dos casos. No nos vamos a fijar solamente en el criterio de medición vigente a este momento, así ustedes tienen todos los elementos necesarios para cuando si se cambia algún criterio de medición, ustedes saben cómo proceder. Vamos a empezar con disponibilidades en moneda extranjera. Disponibilidad en moneda extranjera, digamos, es cómo lo pueden encontrar ustedes en un estado de situación patrimonial a la moneda extranjera. La moneda extranjera la pueden encontrar a cotización a la fecha en que la adquirieron, ¿está? O sea, al costo de adquisición,
o a un valor corriente, a un valor de cotización al cierre. ¿Está? Y acá está lo que el contador Ponzo siempre les remarcó. Háganse la pregunta, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está esta partida? Vamos por lo primero, digamos, si yo le tengo medida en el estado de situación patrimonial al costo de adquisición. Si ustedes hacen la pregunta, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está esta partida? Está en una fecha anterior al cierre. Por lo tanto, la tienen que reexpresar. ¿Vamos? Ahora, si ustedes a esa partida, que les vuelvo a repetir, moneda extranjera, la tienen valores corrientes, es decir, a cotización a fecha de cierre, en la parte patrimonial, o sea, en la cuenta moneda extranjera, está a moneda de cierre. Pregúntense, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está? Y es la cantidad de dólares, en este caso, en el ejemplo, pongo dólares como moneda extranjera, por la cotización a fecha de cierre del estado contable. Por lo tanto, está en moneda de cierre. Por lo tanto, no la debo tocar en el estado de situación patrimonial. Pero sí, debo trabajar con el coeficiente, eso es una metodología de trabajo. Pueden hacerlo aquí o pueden hacerlo cuando lleguen al cuadro de resultado. ¿Por qué les digo esto acá o en el cuadro de resultado? Porque acá va a haber una cuenta, el cuadro de resultado, que va a ser una diferencia de cambio o un resultado de tenencia en moneda extranjera, que es la que ha llevado ese valor contable anterior al cierre al valor de cierre. ¿Me explico? Es decir, si ustedes tenían una moneda extranjera cotizada al precio de adquisición anterior al cierre, para luego llevar la cotización a fecha de cierre, han tenido que hacer algún asiento para reflejar ese incremento o decremento de la moneda extranjera. Supongamos que tuvieran un incremento de la moneda extranjera, tendrán que aumentar el valor de la moneda extranjera contra una cuenta de resultado que puede ser diferencia de cambio o resultado moneda extranjera. ¿Y por qué les digo que van a tener que trabajar lo mismo acá o allá? Bueno, acá en el estado de situación patrimonial va a quedar la cuenta como está, pero ustedes pueden trabajar con el coeficiente, es decir, ¿qué inflación hubo desde el momento en que estaba medida esa partida con respecto a la cotización a fecha de cierre? Es decir, ¿qué inflación hubo durante ese periodo? Porque si ustedes dejan esa cuenta que les dije al principio, resultado de tenencia, que han ganado X cantidad de pesos por mantener la moneda extranjera, seguramente no va a ser tanto o no va a ser nada, sino la trabajan a esa cuenta en forma real. Trabajarla en forma real significa hacer una comparación de monedas en el mismo poder adquisitivo. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo tengo la moneda a fecha anterior al cierre, la reexpreso y la comparo con la moneda de cotización a fecha de cierre. Y ahí tendré el resultado que corresponde a la inflación de ese periodo. Entonces, yo tengo que tener una diferencia de cambio o un resultado de tenencia real. Por lo tanto, el que saqué anterior, donde comparé cifras nominales del cierre contra cifras nominales anteriores al cierre, es nominal. Tengo que ver cuánta inflación hubo en ese periodo para sacársela a ese resultado de tenencia nominal a efectos de dejarlo real. Es un pequeñito ejemplo porque todos van a ver que un montón de cuentas van a funcionar de esta manera. Fíjense en el ejemplo que yo les he puesto ahí, un ejemplo muy simple, para que se den cuenta que siempre van a trabajar con una cuenta que yo les llamo siempre cuenta puente, que es la cuenta que lleva un valor anterior al cierre o un costo histórico a un valor corriente o a un nuevo costo de reposición al cierre. Es decir, cualquier incremento de activo les va
figurar como un resultado de tenencia. Ustedes tienen ahí 10 dólares cotizados a 70 pesos, el valor de adquisición fue 700. Luego tienen 100 dólares que al valor de cotización al cierre son 1000. Si ustedes hacen esa comparación, el valor al cierre menos el valor al inicio, van a tener un resultado de tenencia nominal de 300. Ahora, si ustedes se fijan qué pasó durante ese periodo con la inflación, van a ver que durante ese periodo hubo un 20% de inflación. Por lo tanto, la comparación para ser real tiene que ser a moneda del mismo poder adquisitivo. Entonces, los 700 los multiplico por 1,20 para dar o reflejar el 20% de inflación y vemos que tenemos algo que corresponde al RECPAN, que es 140. O sea, los 700 menos los 840 dan un RECPAN de 140. O sea que el resultado de tenencia nominal de 300, comparando monedas de distintos poderes adquisitivos, es nominal. Y el que sirve a los efectos de la reexpresión es el resultado de tenencia real. Es decir, sacarle durante ese periodo la inflación que hubo. Sacarle a ese periodo de resultado de tenencia positivo la parte que corresponde a la inflación y que no corresponde a un incremento real de la moneda. En el ejemplo ustedes lo pueden ver, y si no también pueden ver la valor de cotización al cierre 1000 contra el valor del costo reexpresado, es decir, a moneda de un mismo poder adquisitivo, esos 700 por 1,20, que es la inflación que hubo durante el periodo, va a ser 840. Entonces hay un resultado de tenencia real de 160. O sea que siempre recuerden que nominal va a ser aquella diferencia que la hacen comparando dos capitales de distintos momentos. Cuando hacen dos capitales de distintos momentos, indudablemente que es algo nominal, porque estoy comparando algo del cierre, el moneda de poder adquisitivo del cierre, porque la cotización de la moneda está al cierre, con algo anterior al cierre. Por lo tanto, son distintos poderes adquisitivos. Entonces Marcos le había comentado que para que una comparación sea real, tiene que haber igualdad de capitales, homogeneidad en los capitales. Por lo tanto, el moneda de poder adquisitivo de cierre, que es la que va a quedar en el estado contable, la tengo que comparar con esa moneda extranjera que está medida en fecha anterior al cierre, llevándola por el coeficiente de reexpresión hasta el cierre, para así comparar el valor de cotización al cierre de esa moneda con el valor reexpresado de la moneda a ese momento, para tener así, por diferencia, un resultado de tenencia real. Siempre les va a ocurrir esto. Es decir, cuando ustedes estén comparando, siempre la comparación, por lo que le dijo el contador Ponzo, en que todas las comparaciones de monedas de distintos momentos se deben llevar a un mismo momento, a efectos de que la comparación sea válida. No puedo comparar una moneda del presente con una moneda del pasado. Tengo que comparar siempre las dos monedas en un mismo momento. Lo más lógico es el moneda de cierre del estado contable. Entonces, moneda extranjera, estando en disponibilidades o estando en cualquier otro rubro, se va a proceder a su reexpresión de esta forma. Voy a seguir, digamos, con cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, acuérdense, chicos, que cuentas por cobrar, de acuerdo a la clasificación que hemos hecho, es exactamente lo mismo hacer cuentas por pagar. O sea, la cuenta de activo es igual a la cuenta de pasivo en su clasificación y en su tratamiento, nada más que del lado del pasivo, o sea, del lado contrario. Unos serían proveedores y los otros serían créditos por venta, por ejemplo. Otra cosa que les quiero mencionar también acá, el tema de las previsiones. Las previsiones, ¿no es cierto?, siguen el carácter de las previsiones estas de activo, o sea, las que están regularizando estas cuentas de activos como previsión de deudores incobrables, por ejemplo, esas van a seguir el mismo camino que la cuenta que están regularizando. Es decir,
Si la cuenta principal no se reexpresa, la previsión no se reexpresa. Si la cuenta principal se reexpresa, la cuenta previsione se reexpresa, siguiendo, digamos, el mismo porcentaje que tenía en la contabilidad, debe tener ese mismo porcentaje en la contabilidad reexpresada. Entonces recuerden bien que el tema de la previsión, la cuenta previsión de activo que están regularizando las cuentas de activo, siguen el mismo tratamiento que la cuenta principal. ¿Está? Es decir, si son cuentas que no se reexpresan, la previsión no se va a reexpresar. Si la previsión se reexpresó, entonces también se debe reexpresar guardando el mismo porcentaje contable que tiene la previsión en el balance reexpresado. Otra cosa que quiero que recuerden, que Marcos también se los mencionó en algunos, creo, de los videitos, es que es la reexpresión de estados contables por la resolución técnica 6 es independiente de los criterios de medición. Una cosa es criterio de medición y otra cosa, yo también se los mencioné, y otra cosa es la moneda en la cual está expresada, que puede ser homogénea o heterogénea. Pero no hay que confundir una cosa con la otra, pensar que algún criterio de medición o algún criterio de reexpresión se puede utilizar como criterio de medición y viceversa, ¿no es cierto? Es decir, son dos cosas completamente separadas. Esto del tema de los criterios inalterables de los principios contables hace que esta resolución sea aplicable a cualquier criterio de medición y hasta, si se quiere, si hay inflación o deflación, indudablemente, que esta metodología interesa o afecta a los estados contables en mayor medida o haciendo su impacto más perjudiciales si se trata de inflación. Entonces, ese es el tema con respecto a las previsiones. Digamos, hemos dividido en la cátedra las cuentas por cobrar en créditos en moneda de curso legal, en créditos en moneda extranjera, en créditos con cláusula de reajuste, en créditos cancelables en bienes y créditos cancelables en servicio. Créditos en moneda de curso legal, en moneda extranjera, con cláusula de reajuste, cancelables en bienes y cancelables en servicio. Vamos a ver la primera, créditos en moneda de curso legal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una cuenta que se debe reexpresar? No. Muy bien. ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Porque está expuesta. Porque está expuesta y es una moneda, usted usó un término correcto, expuesta. Pero fíjese si no le suena más popular, digamos. Es decir, es porque está en moneda de poder adquisitivo de cierre. Cuando se hace la pregunta, se contestan y es una cuenta que está en moneda de poder adquisitivo de cierre. Se hablan de disponibilidades, por ejemplo, en moneda nacional sin cláusula, en moneda nacional, disponibilidad va a ser la única que no puede estar protegida, va a ser una cuenta que se hace en la pregunta y siempre va a estar en moneda de poder adquisitivo de cierre. Yo les dije, por más que haya la inflación que haya, si tienen 100 pesos en caja hoy, van el mes que viene con un 10% de inflación y va a ser siendo 100 pesos. Llegan a diciembre y va a haber el 100% de inflación y se van a fijar en la caja y van a seguir siendo 100 pesos. Por eso los rubros expuestos no corren la inflación, por eso Ponzo le dijo que es un resultado de tenencia que no corre con la inflación y por eso es que nos da resultados que pueden ser ganancias o pérdidas por exposición a la inflación. Entonces, créditos en moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos, ustedes deben hacerse la pregunta, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está? En moneda de poder adquisitivo de cierre. Aparte es uno de los rubros expuestos, o sea, como una definición más técnica, y por lo tanto no se debe reexpresar. Lo mismo ocurre con los anticipos que no fijan precio.
Si ustedes hacen un anticipo que no fija precio, actúa de la misma forma que un crédito común. ¿Por qué? Porque no fijan nada. O sea, la inflación sigue corriendo y el anticipo sigue teniendo el mismo valor. Yo le anticipo a alguien para una compra de mercadería o alguien me anticipa, o sea, tanto hablemos de activo o pasivo, ¿no es cierto? Porque les dije que son tratamientos iguales nada más que en forma opuesta. Indudablemente que ese dinero pierde poder adquisitivo porque yo no fijé el precio. Yo le di X cantidad de dinero, por lo tanto, en cualquier momento, de acá a un mes, de acá a 2 meses, no se concreta la operación, me devuelven la misma cantidad de dinero. Entonces, perdido por poder adquisitivo de la moneda. Porque si pasaron 2 o 3 meses en que me devuelven ese importe que no fijó precio, me devuelven plata desvalorizada. ¿Se dan cuenta? O sea que los anticipos que no fijan precio tienen el mismo tratamiento, o sea, no se reexpresan, que un crédito común expuesto. Acá, que Marcos le intentó explicar, es un tema no fácil, digamos, de explicarlo más en forma virtual, es el tema de los sobreprecios. O sea, recuerden que para los pasos, para la reexpresión de las partidas, el primero es la segregación de los sobreprecios. Bueno, en los saldos finales de las cuentas patrimoniales, ¿no es cierto?, y de resultado, es importante, si hay sobreprecio, la segregación de estos sobreprecios. La segregación de estos sobreprecios, ¿por qué se hace? Para dejar, como les dijo Marcos, la moneda en valor de cierre, del poder adquisitivo de cierre. Se supone que si en ventas que hicimos nosotros en diciembre y tienen sobreprecio, está la moneda de enero, porque nosotros le calculamos una inflación, se la sumamos al precio, y una inflación presupuestada para enero, se la sumamos al precio, entonces las ventas de diciembre tienen el precio más el sobreprecio que nosotros calculamos como inflación de enero. Por lo tanto, se lo debe de traer de la cuenta deudores por venta y se la debe de traer de la cuenta ventas. O sea, siempre, digamos, la resolución técnica 17 lo habla bien claro. Esto es un criterio de medición que yo les dije por qué tendría que estar acá, pero está porque es una costumbre muy arraigada dentro de materia contable, pero las operaciones todas se tendrían que registrar de contado. Al registrarse de contado no tendremos ningún inconveniente porque hubiéramos hecho una separación de esos sobreprecios y esos sobreprecios, si no se han devengado, regularizarían la cuenta a la fecha de cierre como sobreprecios a devengar, porque todavía no se han devengado porque son los sobreprecios que corresponden a enero, y los sobreprecios del ejercicio van generándose o van devengándose como consecuencia del transcurso del tiempo. ¿Qué otra cuestión tenemos en otra clasificación que tengamos acá en cuentas por cobrar? Les dije, cuenta en moneda extranjera. Supongamos que tengamos crédito en moneda extranjera. Al tener ya moneda extranjera, es una cuenta que corre con la inflación, por lo tanto pasa a ser no expuesta y por lo tanto se debe esta cuenta reexpresar, ¿no es cierto? Es igual el tratamiento que la moneda extranjera sola, nada más que este es un crédito en moneda extranjera. Seguramente lo vamos a tener, pero puede ocurrir que no lo tengamos a cotización a fecha de cierre. Si no lo tenemos a cotización a fecha de cierre, lo tendremos que expresar hasta el cierre. Pero se supone que si le pusimos esa cláusula de que sea en moneda extranjera, va a estar a cotización a fecha de cierre. No obstante, les vuelvo a repetir, cuando nosotros pasamos de una valoración de contable de un momento anterior al cierre o de un valor anterior al cierre contra un valor de cierre, indudablemente que ahí va a haber un resultado también de tenencia, que si no hacemos la comparación en monedas del mismo poder adquisitivo, va a ser un resultado de tenencia nominal. Mientras la hagamos de esa forma, digamos, estamos trabajando no en forma de lo más adecuada que se pueda, porque para obtener un RECPAM puro, tenemos que depurar estas cuentas, que son las cuentas puentes, que digo yo, que llevan un valor anterior al cierre contable al valor contable de cierre. Entonces, se debe depurar a los efectos de tener
un resultado de tenencia real. Otra que dijimos es con cláusula de reajuste. También se supone, contablemente bien realizado el trabajo de la registración, va a estar, digamos, con la cláusula de ajuste o de reajuste pactada devengada. O sea, si se devengó a fecha de cierre, va a ser el capital más la actualización de ese crédito devengado. Indudablemente, ¿no es cierto que si ese crédito está devengado a fecha de cierre, la moneda está a fecha de cierre, el poder adquisitivo a fecha de cierre, igual que el de moneda extranjera, el crédito citado a cotización a fecha de cierre. Si hacen la pregunta y se contestan, esta fecha de cierre no se tocan. Y también se trabaja con la contrapartida, es decir, con la cláusula de ajuste o la cláusula de actualización que va a figurar en el cuadro de resultado a efectos de ver qué inflación hubo durante ese periodo en donde se contrajo el crédito o se hizo la operación de crédito y la fecha de cierre. Durante ese periodo hubo inflación. Entonces, toda la diferencia que nosotros cargamos a la actualización, indudablemente que una parte se la debemos sacar porque una parte corresponde a la inflación que hubo en ese periodo. Después tenemos créditos cancelables en bienes. Los créditos cancelables en bienes, ya les dije anteriormente cuando hablé de créditos, que los que no fijan precio, digamos, son un crédito común y por lo tanto no se debe reexpresar. Acá me voy a referir a créditos cancelables en bienes, pero que ese anticipo fija el precio. O sea, si fija el precio, significa que yo freno los incrementos del precio del bien y por lo tanto me quedan en fecha anterior al cierre, de fecha en que concreté el anticipo. Por lo tanto, lo debo reexpresar para llevarlo a fecha de cierre, porque ese anticipo es una parte de un bien que yo fijé el precio, que no me puede aumentar, mientras que el bien sigue aumentando. Yo lo frené a ese incremento y por lo tanto está en moneda del pasado. Entonces lo debo reexpresar. Indudablemente que si el anticipo no fija totalmente el precio, la parte restante es un crédito expuesto, es un crédito que pierde poder adquisitivo de la moneda. Pero recuerden esto. ¿Una pregunta me querían hacer? Sí. En estos créditos que fijan precios, entonces nosotros a fecha de cierre podemos tener un resultado de tenencia positivo, ya que no afectaría, digamos, la inflación. Con el anticipo ustedes lo tienen que reexpresar hasta fecha de cierre. No le vea la relación de eso con, me dijiste, con el resultado por exposición a la inflación, ¿o con qué me dijiste? De resultado por tenencia, por ejemplo, haciendo la diferencia del valor expresado y el valor de origen. Sí. Vas a tener resultado, siempre la comparación con el mercado hay que hacerla por el carácter ese de prudencia que yo les comenté, que ningún valor expresado individualmente o en conjunto debe superar a su valor recuperable. Cuando vos hiciste un anticipo que fijó el 50% del precio, o sea que el 50% vos lo congelaste, el 50% de ese anticipo lo tenés que reexpresar, el otro 50% no, porque es monetario, es decir, no fija el precio como el anterior, y por lo tanto cuando vos haces la comparación con valor de mercado, tenés que hacer la comparación entre el valor de mercado del bien a ese momento en el porcentaje que vos fijaste. Es decir, si vos fijaste un porcentaje y el bien cuesta 1000 y fijaste el 50%, el valor de mercado va a ser el 50%, o sea, el porcentaje que vos fijaste con respecto al valor del bien en el mercado en ese momento, con respecto a esos 50% que fijaste precio. Por lo tanto, tenés que dejar entre el porcentaje del valor de mercado a la fecha del cierre y con respecto al anticipo reexpresado, tenés que dejar, digamos, el menor, que ese va a servir para después, cuando reciba la mercadería,
hacer la reexpresión correspondiente de acuerdo a cómo viene el bien que vas a recibir. Pero sí, tenés que hacer la comparación con el valor de mercado y podés tener una disminución de ese resultado. Ah, bueno. Gracias. Después tengo créditos cancelables en servicios. El crédito cancelable en servicios que fije el precio también es motivo de reexpresión. Alquileres, seguros. Vamos a suponer que si nosotros pagamos todos los alquileres de un periodo como gastos, son los llamados gastos pagados por adelantado. Si vos tenés, cualquiera sea, pagás toda la póliza o pagás por adelantado el total de del servicio de seguro en un momento determinado, ¿qué hiciste? Es moneda de poder adquisitivo de ese momento, porque fijaste el precio. Luego lo que harás durante el transcurso del ejercicio, irás devengando mes a mes el importe de la póliza de seguro, pero la moneda va a ser la moneda del anticipo que vos realizaste que fijó el precio, porque el precio no te lo cambian más. Por eso vos decís, lo debo reexpresar porque frené el importe de ese seguro y hace que no me lo aumenten porque yo fijé el precio en el momento de concertar la operación. O sea, siempre que hagas un anticipo que fije el precio, se debe reexpresar, porque ya no corre más la inflación, fijaste el precio, ahí lo dejaste muerto, digamos, al precio y no corre más para vos ninguna cláusula de actualización, nada. Ningún cambio en el valor de lo que vos anticipaste. ¿Por qué? Porque fijaste el precio. Eso sería, digamos, cuentas por cobrar. Digamos, el anticipo, después ustedes lo van a ver, ya lo van a ver en un práctico, de acuerdo a cómo reciban el bien que ustedes han anticipado, si el bien está al valor del momento en que lo reciben, o el bien está facturado una parte al valor libre que quedó, o sea, del 50% que no fijaron precio, y el otro 50% el valor que fijaron precio, ahí se van a tener que fijar en moneda de qué poder adquisitivo está registrado, o mejor dicho, está entrado a nuestro patrimonio ese bien, haciéndose la pregunta que siempre les comento, en moneda de qué poder adquisitivo está. Si ese bien está facturado una parte a la moneda de poder adquisitivo que hice el anticipo, será de allá atrás, de la fecha del anticipo, una parte de la reexpresión de ese bien que entró al patrimonio, y la otra parte será desde el momento que entró, porque esa no fijó precio y siguió corriendo el otro 50% libremente. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Pregunten todo lo que quieran, aunque les parezca, yo siempre les digo, aunque parezcan tontas a veces las preguntas, siempre se aprende algo. De las preguntas buenas, de las preguntas más o menos, y de las preguntas malas siempre ustedes les va a quedar algo. Por lo menos, si tenían la misma duda, la pregunta era equivocada y tenían la misma duda, van a saber que así no es, pero por lo menos tienen la seguridad. Si ustedes pregunten, así aprovechamos, digamos, esta cuestión, esta facilidad que tenemos de comunicarnos, aunque sea virtualmente, y pregunten todo lo que se les ocurra. Profe, una pregunta, no me quedó claro. Si yo hago, o sea, tengo un crédito, pero Sí. me anticiparon una parte, cuando yo reexpreso ¿el crédito completo o esa parte que es el anticipo? No. Siempre les dije, la parte que se fija el precio es, vos hacete la pregunta, la parte que fijó el precio, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está? En moneda de cuando hiciste el anticipo, porque le fijaste el precio. Vos pagaste el alquiler, supongamos, vos pagaste el alquiler en enero y le pagaste todo el año. Cuando llegás al mes 12, digamos, ¿cuánto es, digamos, lo que la moneda de poder adquisitivo en el que está? ¿En la cuota del alquiler de diciembre
o está en moneda de poder adquisitivo de cuando hiciste el anticipo que fijó el precio? De cuando hice el anticipo. Exactamente, de moneda que hiciste el anticipo. Por lo tanto, si vos haces un anticipo que no fija totalmente el precio, la parte que para vos se va a reexpresar es el anticipo que fijó el precio. El resto, al no fijar el precio, pasa a ser un crédito común. Si no se realiza la operación, si no te prestan el servicio o lo que ocurriera, y vos entregaste 100 pesos sin fijar precio, te van a devolver al cabo del mes 100 pesos, al cabo de 2 meses 100 pesos, al cabo del tercer mes los mismos 100 pesos. Por eso te digo que la parte que no fijó precio sigue siendo un rubro expuesto que pierde poder adquisitivo como consecuencia del transcurso del tiempo. Únicamente ustedes hagan centro ahí, es decir, en la parte que me fijó precio. En la parte que me fijó precio, yo paralizo la inflación, o sea, no permito que el rubro, por esa parte, el bien, siga incrementándose para mí porque yo ya le fijé el precio, y el resto, ¿no es cierto?, es un crédito común, porque si me lo devuelven, me van a devolver la plata en ese momento o en otro momento, pero la misma plata. O sea que he perdido poder adquisitivo de la moneda. Es un crédito común. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, Sí. sí, en consonancia con lo que estaba preguntando mi otra compañera, Sí. entonces, digamos, los anticipos que fijan precios serían no expuestos a la Exacto. inflación y la otra parte del crédito sería monetario expuesto y actualizado, ¿verdad? Sí, sí, porque en cualquier momento como un crédito común, digamos, vos lo otro considerarlo como un crédito común. Claro. La moneda de poder adquisitivo que te lo dan vos hiciste el anticipo en enero, te lo devuelven en febrero, te van a devolver la misma plata. Te lo devuelven en marzo, te van a devolver la misma plata. Si Claro. eso en vez de ser un anticipo fuera un crédito expuesto, como es esta parte, vos tenés un crédito, lo vendiste 30 días, lo vendiste 100 pesos, no te pagaron los 30 días, vienen los 60 días y te paga. ¿Qué te paga? 100 pesos. O sea, perdiste poder adquisitivo de 2 meses. Claro. Y en este caso también, lo que fijaste precio ya te lo aseguraste. Y Claro. lo que no fija precio pasa a ser un crédito común. El tipo te puede devolver porque la operación no se hizo, porque no quiere, por lo que sea. Te lo puede devolver al mes siguiente del anticipo, a los 2 meses, a los 5 meses, a los 6 meses. ¿Qué te va a devolver? La plata nominal que vos le diste, porque no le fijaste precio, no le fijaste nada. Le diste 100 pesos, el tipo te va a devolver 100 pesos al mes, a los 2 meses, a los 3 meses o a los 4 meses. O sea que básicamente nos convendría tener deudas o un pasivo y nosotros haberle fijado, o sea que un proveedor nos haya fijado un precio a nosotros porque saldría perdiendo el proveedor en realidad. Claro. Ustedes acuérdense siempre que los rubros activos expuestos le van a dar un resultado a ustedes negativo de exposición a la inflación. Por eso yo siempre les comentaba que disponibilidad es el único rubro que no tiene ninguna protección en época inflacionaria. El dinero que está en caja no lo pueden proteger de ninguna manera. Claro, caja y banco que no esté en plazo fijo, por ejemplo, o en algún fondo de inversión. El dinero en efectivo en caja. Vos tenés 100 pesos, como te digo, vas al cierre del mes y decís, no hice ninguna operación, no pagué, ni gasté, ni compré nada, y tengo 100 pesos. Vas a la caja y 100 pesos. Hay inflación, pasa otro mes más, vas a febrero, no haces ninguna operación, volvés a tener los 100 pesos. O sea, no cambio de valor, no lo pudiste proteger. Volviste a perder por segunda vez. Perdiste todo el poder adquisitivo por la inflación de enero y perdiste todo el poder adquisitivo por la inflación de febrero, porque los 100 pesos siguieron siendo 100 pesos. Por eso digo que es el único rubro o la única cuenta que no va a poder tener protección. Si vos tenés créditos y tenés deudas, y el que tiene proveedores va a ocurrir lo mismo, pero si vos tenés crédito, tenés una forma de protegerte, independientemente de los otros artificios financieros que podés hacer. Pero vos un crédito, si vos tenés un crédito, podés fijarlo con una cláusula de ajuste, podés fijarle una cláusula dólar,
podés fijarle coeficientes pactados entre vos y tu cliente de actualización, y con eso vos estás cubriendo en cierta medida el crédito de la inflación. Si tenés suerte, lo habrás cubierto en mayor medida que la inflación. Le pusiste, qué sé yo, una actualización del 15% y la inflación fue el 10%, te ganaste el 5%, o puede que no aciertes y la inflación del 10 vos le cargaste un 5 de actualización y perdiste un 5 entonces. Pero en definitiva tenés forma de cubrirte, total o parcialmente. En cambio, vos caja no te vas a poder cubrir ni total ni parcialmente. Sabes que las cuestiones financieras, que son otra cosa, no es una cobertura específicamente que vos seas el rubro, sino un manejo financiero que haces con el importe de ese rubro, que decís, bueno, puedo hacer un fondo común de inversión, puedo hacer un plazo fijo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Es decir, te lo sacaste de la caja. Sí, y en el caso, profe, de la cláusula de ajuste, yo ahí había notado lo que usted dijo, que al finalizar, digamos, el periodo, o sea, que está pactada y devengada la fecha de cierre, y que una parte es inflación y debo como segregarla. Lo otro, digamos, que no sea inflación, ¿qué sería un sobreprecio que se está cobrando? Lo que supera es una, si vos le pusiste en la cuenta actualización, es una actualización real ganada. Si le llamaste resultado de tenencia, es un resultado de tenencia real ganado. Perfecto. Si te da signo contrario, será un resultado de tenencia real negativo, o será una actualización real negativa. La contrapartida, que la llames actualización, la llames resultado de tenencia, es decir, la cuenta de resultado que a vos te refleja esa diferencia histórica contra ese valor corriente, esa diferencia con el nombre que tenga en el cuadro de resultado, cuando vos le sacás la inflación, te queda pura. ¿Ganaste o perdiste? Claro, cuenta? El resultado real, no nominal, digamos. Exactamente. Como el ejemplito que yo les di, viste que tiene $100 a 70 pesos, $100 a 100 pesos, a vos te parece que ganaste la diferencia, pero no ganaste la diferencia, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué ocurre ahí? Fíjate, valor de adquisición, vos lo compraste a 700. Cuando llegas al cierre, la cotización ya en vez de 70 100, ganaste 300. Decís, gané 300. 1000 al cierre, menos 700 que me costaron, gané 300. Pero durante ese periodo, de los 70 a los 1000, hubo una inflación de 840. Entonces hubo un RECPAM de 140 pesos que no corresponde que estén allá arriba, no es resultado de tenencia. Dentro del resultado de tenencia, porque lo hice en moneda de distinto poder adquisitivo, me comí los 140 de resultado por exposición a la inflación. Entonces se lo tengo que sacar a la cuenta de resultado de tenencia normal de 300, porque no es cierto que realmente gané 300, sino que gané 160. Bien. Claro, es decir, que en una época inflacionaria los resultados financieros y por tenencia que no se agreguen el RECPAM o el resultado por exposición, bueno, el cambio por la moneda, son nominales. Real sería cuando le sacamos la inflación. Ahí entendés por qué, cuando yo les expliqué, le dije, y Marcos también le dijo, por qué hay digamos, si quieren llamarlo así, hay dos resultados por exposición a la inflación según la resolución técnica 6. Uno puro y uno impuro. ¿Cuál es el puro? El puro mismo lo dice, cuando yo depuro todas las cuentas de inflaciones. Claro, bueno, ahora entiendo por qué dice en el sistema más depurado, porque como que antes uno no lo entendía. Claro. Nunca lo vi, yo nunca vi. El que lo dejó como resultado nominal, que no hizo el descargo, indudablemente que ese va a ir por la otra fórmula, digamos, por la otra denominación, que es resultado financiero y por tenencia, que incluyen el RECPAM. ¿Te das cuenta? Porque van a estar algunos rubros no neteados de la inflación, ni de los sobreprecios, ni los intereses de los sobreprecios, etcétera, etcétera. Claro, pero digamos que para un ente económico siempre es más conveniente que esté segregado.
porque le permite tomar mejores decisiones, me parece, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Yo les dije que el resultado final no cambia. O sea, la cuenta de resultados financieros y por tenencia en su total es lo mismo que sumar el REPAN más los resultados financieros reales más los resultados de tenencia reales. O sea, los tres elementos que intervienen en la cuenta de resultados financieros y por tenencia, sacados en forma real y sumados algebraicamente, da exactamente lo mismo por la partida doble. Pero no es lo mismo que me diga el resultado es 100, ¿no es cierto? Y no sé a qué corresponde, si todo es REPAN, si todo es resultado de tenencia, si todo es resultado financiero, que tener discriminado que sé que por REPAN gané, por los resultados de tenencia perdí y por los intereses o resultados financieros gané. Entonces, si yo los tengo los tres separados reales, sé cuáles son las medidas correctivas que yo puedo llegar a emplear para corregir esa situación. A lo mejor el resultado me da positivo porque el REPAN me da positivo y porque los resultados de tenencia me dan positivo, trabajando con la cuenta global, ¿no es cierto? Pero la cuenta de resultado financiero, los intereses, me dan negativo. ¿Por qué? Porque he puesto una tasa de interés que no supero a la inflación. O sea que la inflación me comió todo el interés y transformó esa tasa de positiva en negativo. Pero como está todo metido en la misma cuenta, yo eso no lo puedo saber para hacer una medida correctiva y decir a mi gente, señores, no vendamos con el 10% porque estamos perdiendo plata, hay que vender por lo menos con el 15% de interés, porque si no, no superamos la inflación del periodo en el cual hacemos la venta. Bueno, muchas gracias, profe. Fue muy clara la explicación. Nada. Profe, Sí, señor. tengo una duda. O sea que para fijar el precio, ya sea de un anticipo o de un crédito, tengo que establecer una cláusula de ajuste que acompañe a la inflación. No. Vos cuando haces un anticipo que fije el precio, le das un importe de dinero. Suponete el bien en ese momento cuesta 1.000, ¿está? Cuesta 1.000. Vos le decís, che, yo te voy a dar el 50% hasta que vos me traigas la mercadería, porque vos no la tenés, pero yo con ese 50% me fijo el precio del 50% de la mercadería. ¿Está? O sea, de 1.500 yo lo congele, 500 no. Después la mercadería cuesta 2.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué gané yo si cuesta 2.000? Yo fijé el 50% del precio cuando valía 1.000. Y si con esos 1.000 ahora fijé el precio de 2.000 porque la mercadería aumentó. Y no me puede aumentar la parte que yo le fijé precio. ¿Te das cuenta? Es decir, el porcentaje que fijo precio del valor del bien en ese momento, después cuando aumenta, yo sigo conservando ese porcentaje del precio fijo. Lo que no fijé precio, o sea, el otro 50%, es el que corre libremente y es después. Todo lo que fijo precio, ¿no? En lo que vos decís, estás haciendo una mezcla de las dos cosas. Una cosa es el anticipo, donde yo fijo precio, y otra cosa es decir, yo te vendo, pero en dólares. Yo te vendo, pero me pagas con una cláusula de ajuste del índice de la construcción, etcétera, etcétera. Eso sí, son cláusulas de ajuste pactadas, que cuando el tipo me va a pagar, la llevamos a cabo, la devengamos. Che, ¿te acordás que te dije que esto iba a ser de acuerdo a la cotización del dólar? Sí, bueno, el dólar cuesta ahora tanto, entonces el crédito que me debe a vos tanto. ¿Te acordás que lo íbamos a hacer actualizado por el índice de la construcción? Sí, bueno, el índice de la construcción ahora es tanto. Lo aplicamos a lo que vos me debes, entonces me debes el capital más la actualización que habíamos pactado. Eso es dos casos, crédito en moneda extranjera y créditos con cláusula de ajuste. Y el anticipo es en plata. Yo le puedo dar la plata y digo, con esta plata que de los 1.000 pesos que vale ahora este repuesto, yo te congelo el 50%. ¿Está? No hace falta. La cláusula de ajuste y la moneda extranjera es para el otro tipo de crédito. Bien, bueno, gracias, profe. Profe. Sí. Yo tengo una pregunta.
Cuando se establecen los sobreprecios, el que fija el sobreprecio, ¿tiene alguna especie de limitación? Porque puede poner un sobreprecio que exceda la inflación y bueno, sería una trampa o una transfugiada del que fija los precios. No, diríamos, si vamos por la parte técnica, yo te voy a decir una cosa, si vamos por la parte técnica, la resolución técnica 17 lo dice bien clarito que todas las operaciones se deben registrar de contado. Nuestro país, acuérdate que tiene una mentalidad inflacionaria. ¿Por qué nosotros tenemos problemas con el dólar? Porque todo el mundo tiene la mentalidad que hay que comprar dólares, que es la única fuente de ahorro. Es decir, vos ahora, hace un año, hace 10 años, yo he tenido la oportunidad algunas veces de estar, por ejemplo, en Brasil, y en Brasil no le pagues con dólar. En esos tiempos, y creo que ahora me han dicho sigue lo mismo, no le pagues con dólar al brasilero, el brasilero quiere que le dé la plata de él. Anda al banco, te dice cambiar los dólares. No es una desesperación como la nuestra. Y por eso nosotros siempre, casi siempre, y vos fíjate que esto es represión, no tiene nada que ver con medición. Y sin embargo te dice, cuando ustedes tengan sobreprecio en las cuentas, eso es medición. ¿Por qué lo dice acá? Lo tiene que decir, y ya lo dijo la RT17, pero como nosotros no le llevamos el apunte, y cuando vendemos crédito cargamos sobreprecio para cubrirnos de la inflación, podemos acertarla, que sería un milagro, que dijimos es el 10 y justo va a ser el 10, a los 100 pesos de contado le puso el 10%, puede ser el 20 porque creo que va a ser el 20 y después fue el 21, puede ser el 20 y después fue el 17, pero digamos, no se trata de una transfugiada, significa que nuestra mentalidad inflacionaria hace que no piense que hay que dejar de lado el tema de la inflación. Hay que pensar que el país tiene que moverse y sacar ese flagelo de la inflación, pero si cada uno va presuponiendo inflaciones futuras, indudablemente que eso no acaba con la inflación. Al contrario, la incrementa porque el comerciante hace eso, porque el fabricante hace eso, el intermediario hace eso. Todo el mundo le pone un poco más para cubrirse. Pero si querés, desde el punto de vista económico, normal, legal, digamos, no es una transfugiada que decir alguien me engañó y por lo tanto poder ir a la justicia decir que le puso un precio por arriba de la inflación. La persona pone el precio que quiere, lo sumo, el mercado le va a decir hasta dónde puede poner, aumentar el precio. Si vos todo el mundo está vendiendo el kilo de banana a 100 pesos y vos calculás una inflación cuando vaya al mercado de abasto, reponer que va a valer 150, porque crees que va a haber un 50% de inflación, cuando le traigas a tu local y la vendas a 150, y no la vas a vender, se te va a pasar, digamos, el producto, porque todo el mundo va a ir a comprar donde el precio sea competitivo. No vayan a comprar a alguien que exageradamente calculó una inflación para ponerle un sobreprecio más allá de algo que pueda llegar a ser normal. Claro, sí, yo decía que más que transfugiada es que tienen el miedo de quedarse corto, digamos, con la inflación. Entonces, seguro. Eso es una mentalidad. Claro. Sí, eso es una mentalidad. ¿Por qué la gente compra dólares, hasta los $200? ¿Por qué la gente que tiene escasos recursos económicos, sin hacer ninguna distinción de ninguna clase, o esto es lo mismo cuando vos vas al casino y yo no he ido nunca, pero las pocas veces que he visto gente que por su vestimenta, lamentablemente, no es discriminativo, es simplemente para darte el ejemplo, puedo decir cómo está tirando la plata acá. ¿No es cierto? Si este tipo no debe tener ni para comer. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros tenemos esa mentalidad de que nos vamos a quedar cortos, de que no vamos a poder reponer y no tenemos fe de acuerdo. También, nunca los procesos económicos de nuestro país nos han dado algún tipo de seguridad para confiar en eso. ¿No es cierto? Pero hubo algunos periodos de estabilidad en nuestro país, han sido los menos,
Pero bueno, pero siempre caemos que nuevamente en ese comentario de si tenemos mentalidad inflacionaria y lo que no es así el contado, te doy la mercadería, dame la plata, siempre va a tener un sobreprecio. La tasa de interés tiene sobreprecio. ¿No escucharon hace tiempo que con las tasas de interés que había no se podía sacar ningún crédito en ningún banco porque eran impagables? Y porque, bueno, porque había una inflación galopante. Entonces, al haber una inflación galopante, la tasa de interés, cuando te dan un préstamo, aparte del interés real, que es lo que la institución piensa que vale el dinero en el tiempo, le carga una sobretasa, ¿no es cierto?, o un sobreprecio, la tasa de inflación, para no quedarse corto cuando vaya cobrando las cuotas. Y es altísima. Y vas a ver que cuando haya estabilidad, las tasas son bajas. Por ese mismo motivo, porque no hay tanta expectativa inflacionaria y por lo tanto a la tasa de inflación tiene muy poco de sobreprecio. La tasa de interés, quiero decir, tiene muy poco sobreprecio. Bueno, chicos, el último rubro que les di hoy, así, no los canso, es inversiones. ¿No es cierto? Y recuerden, todos los rubros vamos a seguir la misma temática, que vamos a trabajar con el rubro independientemente del criterio de medición que tengan el estado contable, los efectos de que les sirva, cualquiera sea el criterio de medición que la contabilidad haya utilizado. Recuerden que lo que siempre les dijimos, esto es reexpresión, significa llevar una moneda del estado contable de un poder adquisitivo por medio del coeficiente al poder adquisitivo de moneda de cierre. ¿Está? Es reexpresar el costo histórico, es reexpresar el valor corriente si es un valor corriente anterior, pero es reexpresar. No debemos cambiar por la tarea de reexpresión ningún criterio contable, ningún criterio contable. Aunque digamos, che, mirá, la depreciación acá en vez de ser el 10 le pusieron el 5, indudablemente que ya puede ser una cosa muy rara porque los balances van a estar auditados, pero lo que quiero significar es que ustedes no pueden decir, bueno, yo voy a reexpresar como si fuera una depreciación del 10%. No, ustedes tienen que reexpresar la cifra que esté contabilizada, esté bien o esté mal. Es simplemente llevar una moneda de un poder adquisitivo anterior al cierre a moneda de poder adquisitivo del cierre. Bueno, inversiones. Las inversiones, lo más típico que suena siempre son acciones que pueden cotizar en bolsa y que seguramente están a fecha de cierre. Es decir, pueden estar a fecha anterior al cierre y si están en fecha anterior al cierre tendremos un resultado de tenencia de inversiones que hace que lleve las inversiones a fecha de cierre. Y si están a fecha de cierre porque cotizan en el mercado, tienen cotización a fecha de cierre, indudablemente que esa parte no la deben tocar. Perdón, si está en fecha anterior al cierre la deben reexpresar. Y si está en fecha de cierre, como les vuelvo a repetir, se preguntan en moneda de qué poder adquisitivo está, van a decir en fecha de cierre, por lo tanto la cuenta patrimonial, esas inversiones no la tocan, pero sí el resultado de tenencia inversiones. ¿Para qué? Para hacerlo real, porque durante el periodo en que ustedes llevaron la fecha que está registrada en los estados contables a cotizaciones fecha de cierre, en ese periodo hubo inflación y por lo tanto se la deben sacar para hacer el resultado de tenencia inversiones real, se deben sacárselo al resultado de tenencia nominal, que es de restar simplemente las dos cifras de distintos momentos. Si son títulos públicos en moneda de curso legal, lo tienen que realizar igual que las acciones, o pueden estar a cotización a fecha de cierre, si el título público tiene cotización, y si no, a fecha anterior al cierre, y las tendrán que llevar al cierre. Si son títulos públicos, pero en moneda extranjera, tienen que actuar igual que cuando se ajusta en moneda extranjera. Si está en moneda de cierre, dejarlo en moneda de cierre, a la moneda extranjera y fijarse, digamos, la inflación que hubo desde el momento que ustedes la adquirieron para que haya un resultado de ese título en forma real. Si ustedes han hecho inversiones en sociedades controladas por BPP o sociedades vinculadas que tienen influencia significativa que están a BPP,
El BPP va a estar a la fecha de cierre de los estados contables, porque es un porcentaje, BPP, valor patrimonial proporcional, es un porcentaje del patrimonio de la empresa emisora que ustedes tienen en su poder. Por lo tanto, si la fecha de estados contables la empresa emisora ha reexpresado, porque tiene que reexpresar sus estados contables, la participación que nos corresponde la conocemos y por lo tanto ese es el criterio de medición que nosotros tenemos que tener en el valor patrimonial proporcional en nuestra empresa. Cuando hay cuotas de capital o participación en sociedades, puede haber cuotas de capital y yo las dividiría, pues, por ejemplo, cuotas de capital de SRL o participación en sociedades, pero que no sean sociedades que cotizan en bolsa, por ejemplo, alguna otra sociedad anónima, y alguna cuota de capital puede ser alguna cuotas o acciones que tenemos de alguna SRL que a veces son o SRLs conocidas o SRL que es interesante tener acciones o SRL que nosotros tenemos a los efectos de alguna conveniencia económica. Por ejemplo, que sea una SRL, una empresa de transporte que transporta nuestra materia prima y nos conviene tener acciones allí porque influimos en el precio de los fletes que nos favorezcan en cierta forma por tener esa participación. Bueno, de cualquiera de esa forma nosotros tenemos que reexpresarla desde la fecha de adquisición hasta el cierre porque tenemos que tener una forma de sacar un valor de mercado a los efectos de que esa reexpresión o ese valor reexpresado tenga significación y no supere el valor recuperable. Indudablemente que en ambos casos, mirando los patrimonios y la cantidad de cuotas de capital, si una SRL o participación o acciones de una sociedad anónima, lo podemos obtener. Hay otro tipo de inversiones que siempre tuvo unos grandes dilemas en cuanto a su reexpresión, y son las inversiones de acciones cooperativas. Quizás, digamos, en nuestra zona son más conocidas o son más populares, digamos, que en grandes centros. Digamos, ustedes saben que en la zona generalmente hay un gran manejo de cooperativas, y cooperativa eléctrica, la cooperativa de eléctrica también vende el agua, también vende el servicio de televisión, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de las poblaciones con las cooperativas pasa eso. Por lo tanto, también en algún momento se pensó que como eran de escaso valor, digamos, no se las debía reexpresar, se las multiplicaba por 1, se pensó que con el transcurso del tiempo la inflación las iba haciendo desaparecer. Y en otro momento se dijo que sí, que se debían reexpresar y todo pasaba a ser resultado de tenencia. Indudablemente que en la actualidad, como las acciones de cooperativas tienen que, por ley, que su valor de mercado es el valor nominal, no se reexpresan porque ya están a valor de mercado, porque la ley de cooperativa dice que el valor de la acción cooperativa es el valor de mercado. Y por lo tanto, la reexpresión pasa a ser todo resultado de tenencia. Si la reexpresamos, todo pasa a ser resultado de tenencia. Pero la acción no cambia de valor, no la tocamos porque la ley de cooperativa dice que el valor de mercado de esa acción cooperativa es el valor nominal, o sea, es el valor de mercado. Bueno, con esto hemos terminado, digamos, los 3 rubros que le tenía que mencionar. Y bueno, estoy a disposición de ustedes si quieren hacer algunas preguntitas al respecto. Lo único que yo siempre les digo que siempre tengan en cuenta la pregunta que les dijo Marcos de en moneda de qué poder adquisitivo es fundamental. No se vayan crudamente, digamos, a buscar el dato en el estado contable, porque la fecha de ingreso al patrimonio en el estado contable puede o no puede coincidir con el periodo de origen. Como yo les decía, los anticipos que fijan el precio. Si ustedes se van, como una señorita preguntó,
si los alquileres o el seguro, yo estoy pagando una cuota que ya fue anticipada anteriormente y la estoy devengando en julio, cuando yo ya lo pagué en enero, no puedo ir a la registración de julio y decir que esa cuota corresponde a un poder adquisitivo de julio, porque indudablemente no lo es. Es el poder adquisitivo del momento en que hice el anticipo que fijó el precio. ¿Está? Es decir, yo les di ejemplo, después ustedes lo vamos a ver en profundidad, que es un bien de uso. Un bien de uso, lo mejor no es el valor adquisitivo, la moneda de poder adquisitivo en el que está ingresado el patrimonio, porque estuvo en tránsito, porque lo compramos en el extranjero y lo pagamos antes, y está en trayecto, está en tránsito ese bien de uso hasta que le demos ingreso. Entonces, tampoco va a coincidir. Es decir, siempre háganse esa pregunta para ver en moneda de qué poder adquisitivo está. Y cuando llevaron una cuenta patrimonial, ¿no es cierto?, que estaba en un momento determinado, la llevaron al cierre, porque ese es el criterio de medición que tuvieron, indudablemente que tuvieron que hacer un asiento para llevar ese valor histórico o ese costo de adquisición a ese valor corriente. Esa cuenta en el cuadro de resultado, por la primera resta que hicieron de valor corriente contra valor histórico, es un resultado de tenencia nominal. Tienen que ver qué inflación hubo en ese periodo para ver cuánto de ese resultado de tenencia se lo comió la inflación, para que tengan un resultado de tenencia real. ¿Alguna preguntita, chicos? Tienen preguntas hechas en el chat, profe. Puede que a los compañeros no le anden el micrófono. Ah, no les he visto. ¿No se les contestó Marcos? No. ¿Quiere que se las lea? Léemelas, a ver. Una dice, profe, entonces lo que se reexpresa es el crédito y no el anticipo. La otra dice, no me quedó bien en claro. Así le contesto esa. Lo dije recién. Vos lo único que reexpresas es lo que fijas precio. Lo otro corre libremente. Dije, tengo una mercadería de 1000, le fijo el precio al 50%, fijé 500 pesos en ese momento. Después la mercadería vale 2000, ¿qué fijé el precio? El 50% de los 2000, nada más. Lo que se reexpresa es el anticipo. Los otros 50% corren libremente, o sea, los otros 50% son expuestos. ¿Por qué? Porque si no se cumple, no se hace la operación y eran de 1000 y yo fijé el precio del 50%, o sea, 500, los otros 500 la persona me los puede devolver en ese momento, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y siempre me va a devolver 500. O sea, pasa a ser un crédito expuesto. ¿Está claro? Solamente es no expuesto lo que fija precio. ¿Y cuál era la otra? La otra dice, ¿los sobreprecios pueden presentarse por medio de una tasa de descuento? Los sobreprecios pueden presentarse por medio de una tasa de descuento. Sí, bueno, no es fácil, ya Marco le va a dar una clase, no es fácil calcular el sobreprecio. El sobreprecio es fácil calcularlo cuando lo pongo yo, empresa, es decir, porque yo digo, bueno, a mí me sale de contado, 100 pesos le pongo de sobreprecio 20, 120. Ahora cuando el sobreprecio me lo cargan a mí, que lo pone el tercero o lo pone el proveedor, ya no es tan fácil de calcular, ¿no es cierto? Porque, digamos, no sé cuál fue la idea del que puso el sobreprecio, no sé cuál es la idea del precio de contado, si yo no tengo una lista, si el proveedor no me informa sobre un descuento, que me diga, bueno, si me pagas esto al contado, te hago el 30% de descuento, entonces ahí sí puedo sacar el valor de contado. Es decir, tengo que tener bastantes elementos y algunos subjetivos para calcular el sobreprecio. Es más fácil calcular el sobreprecio cuando lo pongo yo, porque sé lo que puse, que cuando lo pone un tercero. A veces tengo elementos y a veces no. Y una tasa de descuento, sí, una tasa de descuento que represente el costo de dinero en el tiempo, podría ser, pero ¿cuál es la tasa de descuento? Ahí entramos de nuevo en subjetividades. No es fácil.
¿Está? Ya están las preguntas, profe. No Bueno. hay más en el chat. Bueno, ¿ustedes tienen alguna otra más? Bueno, espero que hayan entendido y haberles sido útil. Cualquier cosa, como les digo siempre, estamos a disposición de ustedes, es decir, para medidas correctivas fundamentalmente, porque esto nosotros estamos aprendiendo junto con ustedes toda esta temática y por lo tanto hay cosas que podemos mejorarlas, seguramente hay cosas que podemos mejorarlas. Y bueno, si a alguien se le ocurre alguna idea la cual sea accesible a nosotros, que podamos mejorarla, díganos que si es para el bien de todos la vamos a tomar. En esto le digamos, yo llevo 30 y pico de años dando clase en forma presencial. Este es el primero de esos 30 y pico de años que doy clase en forma virtual. Por lo tanto, imagínense ustedes el cambio total y por lo tanto, todo cambio no creo que lo estemos haciendo perfecto. Lo estamos haciendo con toda la mayor voluntad para que nos salga lo mejor posible. Y si ustedes nos ayudan, mejor aún. Chicos, que tengan buenas noches.